En este Mes Day, además de tener nuestro hashtag y esperar vuestros comentarios en las redes sociales y también en el chat, en este chat de YouTube que tenemos aquí a nuestra izquierda, os esperamos en las Healthy Rooms, pero eso será al final del evento. Ahora lo que tenemos es una entrevista en la que queremos repasar los diferentes momentos que ha vivido la empresa saludable en nuestro país. Queremos saber cómo llegó a ser una realidad, qué futuro le espera, también pasando por la situación vivida con el COVID, los diferentes niveles de adopción que presenta en las empresas. Para eso nos hemos traído a alguien que ha vivido todos esos procesos en primera persona. Es Javier Díaz Berlanas, responsable de Empresa Saludable en Quirón Prevención. Bienvenido, Javier. Muchas gracias Adrián, buenos días y muchísimas gracias por organizar este Mes Day del que me llevo iniciativas muy interesantes. Bueno, gracias a ti por acompañarnos. Me vas a permitir, Javier, que empecemos haciendo un flashback, ¿Sí? Yo no sé si se dice flashback, pero bueno, que nos vayamos hacia 2014, 2015, hace 6-7 años empezaba a tomar forma en España, que no fuera en España, el concepto de empresa saludable. Hasta entonces el concepto de salud estaba fragmentado, y eso de un concepto de salud fragmentado, no sé lo que es. Vale, a ver, antes de nada, lo que sí que quiero decir es que voy a hablar de generalidades. Lo que voy a decir no se puede aplicar al 100% de los casos, ¿vale? Bueno, claro. Pero, por norma general, efectivamente, hace 5 o 6 años nos encontrábamos con un concepto de salud fragmentado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablábamos de salud, lo hacíamos pensando, por un lado, en la salud laboral o en el entorno del trabajo, y por otro lado, en la salud personal o en nuestra casa, ¿vale? Si nos íbamos hacia el entorno de salud laboral, pensábamos sobre todo en los servicios de prevención, los servicios médicos asistenciales, la intervención de las mutuas, mientras que en la parte privada o en la parte personal nos encontrábamos con la sanidad pública y las compañías aseguradoras privadas. Entonces, por eso decíamos que el concepto de salud estaba fragmentado. Vale, tenemos un concepto de salud partido en dos. Correcto. Y de repente tenemos un Big Bang que en vez de romper, une. Exacto. Para nosotros este Big Bang vino por el auge de la tecnología en el entorno de la salud, ¿vale? ¿Qué es lo que provoca este auge de la tecnología? Que los usuarios puedan tener acceso a una mayor cantidad de información de una forma mucho más rápida, anónima y mucho más fácil, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todo esto hace que se empiece a poner en valor la salud, que empiecen a aparecer líderes de opinión hablando de la alimentación equilibrada, hablando del ejercicio físico, hablando del bienestar emocional, hasta tal punto en el que, voy a hablar de memoria, pero si no recuerdo mal, en 2018 el tercer tipo de aplicación más descargado en España fueron las aplicaciones de salud y bienestar. Bueno, igual podemos incluir, por ejemplo, todas las apps de meditación, Todo eso está metido ahí dentro de bienestar. Entonces, con todo esto se empieza a hablar de un concepto de salud mucho más holístico, en el que ya no solo hablamos de salud en el entorno físico, sino también en el emocional, y en el que empezamos a romper fronteras. Ya no hablamos de esos dos conceptos fragmentados de salud, sino de salud en casa, en el trabajo, con todo esto. Sí, yo creo que, por ejemplo, si tú miras la encuesta nacional de salud que cada X tiempo elabora el Ministerio de Sanidad, ves también esa tendencia de cómo ha ido evolucionando nuestra preocupación, que el índice de tabaquismo ha disminuido, por ejemplo, y puedes pensar, bueno, producto de la ley, sí, pero también disminuye el sedentarismo, se nota. El acceso a la información hace que tú tengas mucho mayor conocimiento y te preocupes mucho más, ¿vale? Entonces, de hecho, esto fue para nosotros los inicios de los programas de empresa saludable, el que las empresas tuvieran que dar respuesta a la demanda de sus empleados en este sentido. Vale, en tu concepto de empresa saludable, que como digo es un proceso que has vivido profesionalmente tú muy en primera persona, hablas siempre de dos fases. Primera y segunda, entiendo que esa primera tiene que ver con el inicio. Cuéntame un poco qué las distingue, cómo es cada una. Pues en los inicios, precisamente, es lo que te acaba de comentar, ¿no? Surge para dar respuesta a la necesidad de información que tienen todos los empleados. Y en esta primera fase se empiezan a implementar acciones puntuales con poco orden o prácticamente ninguno, pero relacionadas sobre todo con campañas médicas, colesterol, deshabituación tabáquica, mejora de índices del sueño, etcétera, etcétera. Y por otro lado, empieza a existir las figuras de lo que llamamos en su momento coaches relacionados con nutrición, actividad física y bienestar emocional, ¿vale?
A través de talleres presenciales, estos coaches iban por las empresas realizando talleres muy prácticos, muy sencillitos, para mejorar los hábitos de vida de los empleados y que toda aquella información a la que tenían acceso de manera individual la pudieran ordenar y de una manera pues, profesional. Entonces, a partir de ahí es cuando empiezan las actividades, pero vamos, lo que te decía, muy relacionadas con estos 3 pilares y con campañas médicas y sin ningún tipo de orden. Perdón. Aquí empezamos a hablar de comunicación en el entorno de la salud. Sí. Tú ten en cuenta, un ámbito que conoces bien. Un ámbito que conozco bien porque nos encontramos con una barrera y es que el lenguaje médico, si no lo conoces, es un lenguaje un poco técnico. Entonces, para llegar al empleado... O sea, generas una distancia con la gente que no... Claro, exacto. Entonces tuvimos que rebajar el lenguaje, hacerlo súper fácil, muy participativo y con mucha infografía. Tenemos una diapositiva que nos acompaña explicando cada concepto y me gusta la frase que termina la diapositiva porque decimos material gráfico, un poco en la que estamos, presencialidad, algo que hoy no es posible, pero hace unos años sí que lo era, y corto plazo, y esta es la que más me gusta, dice corto plazo, poco orden y poca medición. Exacto. O sea, bueno, estamos empezando y tampoco nos pidas demasiado. En ese momento tenemos acceso a un montón de información que no sabemos si está ordenada, si es veraz o no. Tenemos una cantidad tan ingente de información que necesitamos ordenarla. Entonces, esa era la principal preocupación, dar respuesta a lo que querían los empleados de la forma que se podía. Y no estaba mal porque para llegar a una segunda fase, primero hay que estar en la primera. Correcto. Y cuando llegamos a la segunda, ¿qué es lo que nos encontramos? Aquí en la segunda ya sí que podemos empezar a hablar de programas estructurados y a largo plazo que venían de la necesidad de ordenar todo aquello que hicimos en la primera fase para facilitar el uso del empleado, ¿vale? O sea, al final todos estos programas se llevan a cabo con el objetivo de mejorar los hábitos de los empleados de las compañías y para eso, si tú tienes una estructura de programa, todos los servicios ordenados, facilitas el que el usuario pueda acceder a los mismos. La principal diferencia está, aparte de esto, en que se montaban plataformas multidispositivo para que pudieras acceder como empleado a la información desde cualquier lugar. Salíamos de un lenguaje en el que, como te decía antes, había mucho escrito, mucho material escrito y mucha infografía, y pasamos a un contenido audiovisual, ¿vale? Para intentar llamar la atención y seguir enganchando al empleado para promover la mejora de hábitos. Pero probablemente el mayor paso que se dio en esta fase fue el de mediciones. Se hacía una medición previa a implantar cualquier tipo de programa en el que se detectaban las necesidades que tenían los empleados de la compañía, se construía una hoja de ruta de acciones, actividades, contenidos, etcétera, etcétera, y se iba midiendo periódicamente si eso que estábamos haciendo tenía repercusión en la salud y a nivel de gestión si estaba teniendo impacto o uso en los empleados. Claro, nos hemos pasado toda la vida diciendo en el ámbito de la empresa lo que no se mide no existe, lo que no se mide no se puede mejorar. Bueno, pues eso aplicado también a la salud. Todos estos modelos y desarrollos, tanto los de la fase primera menos desarrollados y los de la segunda con algo más de estructura, se han visto interrumpidos por el COVID. A mí me gustaría saber cómo habéis vivido desde dentro toda esta pandemia en Quirón Prevención. A ver, más que interrumpido, yo creo que precisamente los ha acelerado. Ajá. Al final son fases y desde el primer momento hemos ido hacia una digitalización y el COVID lo que ha hecho precisamente es acelerarlo mucho más. ¿Vale? Cuando nos vamos a marzo de 2020, lo primero que nos viene a la cabeza es el teletrabajo, claro, que supuso, por un lado, un hogar multifunción, donde antes ibas a descansar... o sea, al final, multifunción y todo función, porque claro. Todo, claro, por eso, o sea, tu hogar se convertía en gimnasio, en restaurante, en oficina, en cine, en biblioteca, en absolutamente todo, ¿no? Y todo a través, en la mayoría de los casos, de una pantalla. Ya sea entretenimiento, ya sea trabajo, ya sea estudio. Deporte, todo era a través de una pantalla. Y ahí es cuando volvemos a entrar nosotros. Tuvimos que adaptarnos y todo ese material de comunicación que antes era a través de vídeo, lo hicimos interactivo, a través de plataformas como ya estamos usando todos, Zoom, Teams, etcétera.
Creamos, por ejemplo, un gimnasio digital con unos horarios en los que los empleados se podían meter a las distintas clases en un horario fijo y hacer sus rutinas de ejercicios, recetas, técnicas de meditación, gestión del tiempo, etcétera, etcétera, que por un lado, al tener un horario fijo, ayudaba a la gestión del tiempo y a todo ese momento de estrés y de pocos horarios que manejábamos, y por otro, aumentamos muchísimo la interacción con el empleado, hasta tal punto que llegamos a sus familias. De hecho, teníamos clases en las que se apartaban el sofá y toda la familia estaba haciendo... dentro. Y eso, al final, nos ha mejorado muchísimo los indicadores, porque al final, donde verdaderamente cambias tus hábitos es en casa, y es con los tuyos. Entonces, al final, esta digitalización producida por la pandemia nos ha permitido llegar a muchísimos más hogares. Y luego, otra de las cosas que detectamos fue que todo lo relacionado con bienestar emocional se triplicó. Tenía mucho gancho. Bueno, también había una necesidad. Había ¿no? una necesidad, real pero aparte la gente ya perdió ese miedo incluso a decir que necesitaba un psicólogo, a acudir a ese tipo de profesional. Fíjate que ayer teníamos una mesa redonda con personas, bueno, estaba Tomás, director general de Previntegra, estaba Elvira, directora de Recursos Humanos Internacional de Mafre, y también Gabriel, director de Transformación de Recursos Humanos en Telefónica, y sacábamos dos palabras como clave de esa mesa redonda, y eran digitalización y aceleramiento, acelerón, sí. Que has dicho tú, ¿no? Pues es un poco la misma conclusión que os ha servido y que lo habéis visto, lo habéis percibido vosotros desde vuestro entorno, y ellos desde otro cercano pero no igual, también lo han percibido así. Sabemos lo que os han pedido las empresas, vosotros habéis respondido con esta función digital. ¿Qué esperáis para el próximo semestre, la última parte del año 2021? Pues yo creo que va a ser un mix. Yo creo que va a ser un mix en el sentido de, por un lado, las empresas van a querer actuar sobre el colectivo y sobre la gran masa de sus empleados, con esos informes que tenemos epidemiológicos y demás, y por otro también dar la posibilidad, que cada vez cobra más importancia, de llegar al individuo. El poder ofrecer un servicio a Javier Díaz de nutrición individualizada, con un médico especialista, con un psicólogo, con un profesional de cualquier ámbito, esa individualización también va a tener mucha importancia. No es que quiera yo poner tantos paralelismos con la mesa redonda, pero es que me viene todo, viene todo rodado, porque en la mesa hablábamos de conciliación a la carta, hablábamos del Big Data, tú hablas de salud a la carta, y separas también factores asociados a tecnología y otros a cultura de la salud. O sea, sí. Sepárame un poco esa diferenciación que hacéis dentro de Quirón Prevención. Que al final una de las cosas que nos ha dado la digitalización es potenciar esa cultura de salud. Lo que estamos viendo es que ya cada vez más los usuarios o las personas no esperan encontrarse mal o a que les duela algo para ir al médico. Ahora cada vez estamos viendo más consultas de seguimiento, de chequeo, y una de las cosas que ha puesto en valor la pandemia ha sido la salud, que la salud es una de las cosas más importantes en nuestro día a día. Y esta digitalización nos ayuda a todo esto. Yo en un ecosistema de salud voy a ser capaz de tener todos mis datos analíticos, todos mis datos biométricos, absolutamente todo, para que en función de mis necesidades y de esos datos que hay ahí, esa aplicación o ese ecosistema sea capaz de darte tanto información como posibles servicios, compras incluso a través de material o de dispositivos de medición, de cualquier producto o servicio que te ayude a mejorar tu salud. ¿Crees que aspectos, por ejemplo, como la teleasistencia, que en las experiencias previas a la pandemia no tuvieron mucha penetración en España, tú crees que por el uso que le hemos dado a Zoom, a Teams durante todo este tiempo, por nuestro hábito ante pantallas, conseguirán tener más importancia? Sí, hay servicios y servicios, o sea, va a haber obviamente siempre servicios que tengan que ser presenciales porque se trate de prueba médica, que no te puedes hacer en tu domicilio, pero estas consultas de seguimiento, estos chequeos de los que hablábamos, sí, o sea, al final
que para una consulta de un cuarto de hora no te haga falta desplazarte media hora de ida y media hora de vuelta y que ya estés súper acostumbrado al uso de estas plataformas, va a potenciar mucho este tipo de servicios. De hecho, ya estamos viendo que tiene una gran acogida. Hace relativamente poco, bueno, ahora como 6 meses, lanzamos al mercado desde Quirón Prevención Hospital Digital, que es precisamente esos servicios asistenciales online, y ha tenido una gran acogida. Ha tenido éxito. Leo en la diapositiva retos de salud gamificados y learning sobre salud, compras online de servicios sanitarios. No quiero que seas futurólogo, que saques la bola de cristal, pero para ti, de todos estos pasos, ¿cuál es el que está más cercano, el que nos encontraremos dentro de un año, como algo habitual? Es que yo creo que ya más o menos todos están ahí. O sea, en los primeros pasos ya empezamos con e-learning, con retos gamificados, con concursos, incluso en algunos casos con compras dentro de la propia aplicación, ya no solo de productos, sino como de servicios a nivel individual. Probablemente ahora, por lo que nos ha tocado vivir, lo más cercano sean esos servicios asistenciales online, pero que no son un futuro muy lejano. O sea, que estamos hablando ya prácticamente del presente. O sea, que es que... Que nos lo iremos encontrando. Sí, de hecho ya está en el mercado.